La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news. En La Clave 92.9. Quien ordena al profesor Mayor acá de forma presencial. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Alberto, Hola. buenos días. Preocupado de todo. De lo que nos contó Guido, el retorno de Luis Silva. Está todo ¿Por mal. dónde partimos? No, Luis Silva es muy interesante. Porque, a ver, pongámonos siempre hay que ponerse en el lugar del otro, sea quien sea. Sí, pues. Entonces pongámonos en la mesa de análisis de cada lunes en cada partido político y pensemos en el republicano, ¿ya? ¿Cómo será esa mesa? ¿No? Entonces están sentados y dicen, a ver, tenemos un problema y es que por un lado tenemos que defender nuestras ideas a nuestro electorado más duro, Claro. pero tenemos además un electorado blando que votó por nosotros porque le caen mal los otros. Sí, el voto del León Feo. Sí, Que es como es la oye, mayoría de su voto. Sí, que pues, súper importante. Boric no se usa corbata, tiene puro amigo. El voto del León. Votante que le pone de promedio en todos los atributos al presidente Boric 1,2. Increíble. Y es hombre. Y hay muchos hombres. Entonces hay una animadversión muy fuerte ahí. Y esa animadversión la aprovecha republicano electoralmente, pero ya viene el momento en que tú dices, bueno, ya tengo mis propuestas, y esas propuestas no necesariamente cuadran con personas que les encantó el gobierno de Elwin, de Frey, de Lagos, ¿ya? De Michelle Bachelet, de Sebastián Piñera, que son gente que tiene paz en el mundo salvo con Boric, o con el gobierno del Frente Amplio. Claro, Entonces representa algo que los desplaza. Entonces, ese mundo tienes que administrarlo también. No puedes llegar y decir simplemente, oye, entonces cerremos todo, qué sé yo, y cambiamos todo. No, porque son gente que reivindica, bueno, al igual que el presidente, los 30 años. No, espérate. Nosotros estamos escribiendo una nota en copano.news que se llama 30 momentos para hacer la voltereta de los 30 años. Las telenovelas de Sabatini, la inflación 1%. El Super Nintendo. El Super Nintendo. Presidentes divertidos, pero correcto. Es que pongamos una hipótesis, pero la dejamos en un cajón por mientras, pero hay una hipótesis muy interesante que es como la imposibilidad de gobernar de otra manera que no sea como la concertación. 2 puntos, el octavo gobierno de la concertación. Claro. Es verdad. Entonces, estamos en eso. Pero más allá de eso, los republicanos tienen que ver entonces cómo administran por primera vez un órgano de poder. La razón por la cual los republicanos no están en crisis en este momento es porque no tienen poder ejecutivo. No tienen ni un alcalde. Entonces, ¡Qué dato! claro, entonces, como no tienen poder ejecutivo, no pueden tener corrupción. No pueden tener un caso irregular. Era como lo que le pasaba al Ojo, Frente Amplio en Lo que le 2017. pasaba al Frente Amplio en Sí, 2017. Ojo, no sé si vieron la declaración del CORE de republicano que no tenía una explicación a un caso de corrupción que era muy preocupante. Y eso ocurrió el viernes y decía, bueno, lo que pasa es que hay gente que con Que respecto a habrá una votado, empresa de... quizás como votó. Po. Sí, una habla- empresa de reciclaje. Sí, hablaba de la experiencia con una fundación y la respuesta en verdad no se entendió nada. No, claro, entonces tenés razón. En realidad, como no tienen poder ejecutivo, son poco cuestionables. Pero lo mismo que le pasaba al Frente Amplio. Lo mismo. Pero lo que están haciendo ahora en la convención de alguna forma es ejecutivo. Es que ese es el punto. El consejo, perdón. no la El convención. consejo ya es un problema distinto porque ellos tienen dominado el consejo. Por lo tanto, no pueden decir, nosotros intentamos, pero no pudimos. No pueden porque tienen la mayoría absoluta. O sea, el peor momento para ellos fue no tener una gran votación, sino que tener tan extraordinaria que tienen la mayoría absoluta. Y esa mayoría absoluta les significa que ellos efectivamente pueden definir hacia dónde va. Y ahí viene el problema. Porque si la cosa se les va muy a la derecha, va a salir rechazada sí o sí. A ellos les gusta la idea que se rechace desde el punto de vista sustantivo, pero políticamente quedaría muy mal. Si la cosa queda más de centro, su votante más duro, aquel que fue a ellos a las guerras más difíciles, le va a decir, oye, pero yo estuve aquí contigo todo este tiempo y ahora que venís tú, amarillo. ¿Ya? Porque la tesis de amarillo va a venir por los dos lados, ¿no? Exactamente, porque ellos se mantienen en la línea original. Y entonces se les empieza... La Coca-Cola original. O el sea, sabor original. Pancho Malo, por decirlo así, puede quitarle el peso político a Kast y en ese sentido. Y como mantiene posición, ¿ya? Y todo indica que... Y es interesante porque esa mantención de posición no parecía obvia, porque todos asumían que era más bien un emisario de un tercero. Tipo. Pero no parece haber ningún tercero porque nadie defiende esa tesis. Entonces Pancho Malo está haciendo su juego político y está metiéndose como actor. Y en una jugada que no es mala porque es de nicho,
pero es de un nicho fuerte. Entonces, en ese contexto, Republicanos tienen que resolver esta problemática. Y en medio de esa problemática hay una estrategia que diseñar. Y yo creo que estas palabras de Luis Silva son parte de la estrategia. Y son parte de la estrategia que hable ahora también, porque durante muchas semanas no habló ni él ni ningún republicano. Y va a volver a ocurrir que no va a hablar nadie hasta que bajo ciertas circunstancias van a ir marcando puntos. Entonces, la gente se vuelve loca diciendo, por la gente razonable, dice, oye, no puede ser, mira las cosas que vienen, el Tribunal Constitucional va a tener derecho a veto de nuevo, viene una serie de cosas, y entonces eso finalmente en la Constitución puede no quedar, o puede quedar muy matizado, ¿ya? Con un texto que desmienta el texto, y ese juego puede ser de utilidad. Ahora, yo creo que el problema es más bien irresoluble para ellos. O sea, depende más bien de la crisis del resto de los sectores, pero yo creo que no es fácil administrar lo que están haciendo. De alguna manera, Frente Amplio también hacía un poco lo mismo en la convención, ¿ya? Cuando había una cosa muy altisonante. O sea, había un texto que decía que los dos sistemas de justicia, el de pueblo originario y el regular del país, tenían la misma validez. Pero tú le decías, oye, pero este texto, ¿en qué se verifica? Y te decían, no, si no, en nada. No. Bueno, que es la posición sobre el tema de la persona como ser validado del momento de la concepción. Claro, es lo mismo. La vida que está por nacer. Entonces, Claro. empezar a jugar ese juego es para venir a defender ciertos elementos para no perder esa base. Pero esa administración va a llegar un día final en el cual necesariamente el sistema político, y en el caso de la ultraderecha, necesariamente van a recibir las presiones del mundo del empresariado, que le van a decir, mire, esto es súper simple, aquí necesitamos que el señor Kast y el señor Boric apoyen el apruebo. ¿Ya? Los dos juntos. Eso es indispensable para que esto sea viable. ¿Ya? Digo yo, no necesariamente es viable incluyendo a ambos juntos, pero bueno. Pero o sea, claro, la obligación de los republicanos es que Boric les dé el like. Que Boric diga yo apruebo por mi lado y que Kast diga yo apruebo por el otro lado, y entonces esos dos grandes bolsones de votos en este momento, ¿ya? Garanticen de alguna manera el triunfo del apruebo. El gobierno se ha jugado por de la favor. De la favor. Claro, porque acá la elección es a favor y en contra. Sí. Oye, Alberto, pero en ese sentido, lo que dijo el profe Silva, Luis Silva, ayer en las entrevistas que dio en Canal 13 y al Mercurio, no son lo que se catalogaría como banderas rojas para el oficialismo, como la paridad de salida, el aborto 3 causales. Bueno, lo de los diputados, reducirlo, no sé qué tanto. Bueno, igual hay no que sé tener, qué tanto está, pero pero hay que tener la tesis de que ellos dicen que ellos ganan o ganan. Porque si no se confirmó la No es Constitución. verdad. ¿Eso no es verdad? Eso no es verdad. ¿Por qué? Eso no es verdad. Lo más probable, mira, en política hay 4 escenarios políticos siempre. Ganar ganando, ganar perdiendo, perder ganando y perder perdiendo. Pero ganar perdiendo no es el segundo escenario más favorable, es el tercero. O sea, es mejor perder ganando, porque significa que tú perdiste en lo formal, pero en lo sustantivo estás ganando. Claro. ¿Ya? El ganar perdiendo significa que ganaste en lo formal, pero sustantivamente no estás ganando y por tanto es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, el escenario de ganar ganando no existe para ellos. No existe porque si gana la postura de que hay una nueva constitución y esa nueva constitución está consensuada con el sistema político, ellos nacieron de la crítica a ese consenso. ¿Ya? Entonces es como ser un antiglobalista y entonces hacer tratados de libre comercio, digamos, no tiene sentido. Luego, si ellos ganan por el lado de decir, ok, se rechaza la nueva constitución y nos quedamos con la que a nosotros nos gusta, ¿ya? Resulta que no demuestran gobernabilidad. Y lo que tienen que demostrar para el siguiente gobierno, la razón por la cual fundamentalmente cae el Frente Amplio derivado del proceso constituyente anterior, es porque no revelan gobernabilidad. O sea, al final del final... Claro, es como, mira, imagínate que ahora hacen esto. Imagínate cuando tengan poder. Exacto. Entonces viene... Eso es lo que es que ese escenario general. Viene el fantasma de... Porque tú estás probando... tú elector estás probando. Dijiste ya, ok. Probé a la concertación. Les pedí que hicieran algunos cambios. Lo hicieron, pero no lo hicieron. Entonces fui donde el señor Piñera y le di una oportunidad. El señor Piñera no me gustó. Le dio una oportunidad a Michelle Bachelet, que venía con una nueva concertación que ya ni siquiera se llamaba concertación.
Y además metió a la Camila, a Giorgio, a todos adentro. No me gustó. Se lo di de nuevo a Piñera, pero no tenía alternativa, ¿ya? Entonces lo di de nuevo a Piñera, pero Piñera dijo, ahora yo vengo con otra onda, ¿ya? Peor, ¿ya? Y pasó peor. Entonces, y después viene, entonces ya, sabéis que hay que probar. Boric, mal, en crisis prácticamente desde el día 1, ¿ya? Y luego, entonces, el experimento normal, si esto es normal, el experimento normal es buscar al otro que está por fuera. Y por fuera no hay ningún otro por el mundo de la izquierda, lo que hay por fuera es por el mundo de la derecha. Y aquellos personajes... Y el PDG. Y aquellos personajes como Parisi, o Carter, qué sé yo, que son personajes que en rigor tienen un problema, y es que, por decirlo así, efectivamente aparecen como personajes que son vendedores, ¿ya?, de una ilusión superflua, que te venden una pirámide, ¿ya? Entonces, y ese tipo de personaje normalmente crece hasta el 20 con cierta facilidad, pero sobre el 20 y en la aproximación al 50+1 no tienen mucha posibilidad, que es el gran problema de la triada, ¿ya?, de Parisi, Carter, Pamela Giles, ¿ya?, que es la suma de 3 personas de máximos 20%. Claro, y que tiene un problema que es el que tiene tu amigo Milei. No tiene amigos, tiene que buscar back office en otra gente. Exacto. Y otros partidos que son los partidos tradicionales y que en general pueden decir, este está muy loco para darle validez y podemos perder nosotros. Porque la derecha muchas veces evaluó la posibilidad de juntarse con Parisi y finalmente lo desecharon. Entonces, esa evaluación no fructificó porque la evaluación de variables no daba. Entonces, en medio de ese escenario, tenemos un partido como Republicanos que en rigor está en una situación, tú decías, hablabas de una dictadura de baja intensidad, bueno, pero hoy día están en una crisis de baja intensidad. Ellos la crisis no les ha llegado, pero la crisis la tienen al lado, porque la crisis existencial y la crisis de tu propia definición son las más complicadas para un partido, y ellos están en eso. Alberto Mayol, que está presente en Santiago, ¿qué viene para la Cosa Nostra y otras cosas? Por favor, siempre es muy importante. Sí, esta semana está de locos. Si tenemos, para toda la gente que le interesa así como, a ver, ¿qué demonios es una crisis? ¿Ya? Sí, que el gran título. El gran título, ¿qué es una crisis? Dicen que es una oportunidad a veces. Bueno, es que ese es el punto, pero el problema es que hay que entenderla, y entender las crisis no es broma. ¿Cómo funciona una crisis? Entonces, lo que tenemos el jueves y viernes es un evento sobre qué es una crisis y cómo se enseña a gestionarla. ¿Quiénes van a estar ahí en ese evento? En ese evento vamos a tener profesores invitados, pero fundamentalmente yo voy a explicar a partir de los procesos, una visión más académica, pero con orientación a la práctica, ¿ya? La práctica, los temas académicos en ese sentido son bastante prácticos también. Pero si tú no entiendes cómo funciona una crisis en términos más conceptuales, la verdad es que tampoco la vas a poder, porque no es una estrategia así como, mira, ven, agarra la tijera y hazlo así. Esos jueves y viernes tenemos como el premium, ¿ya? Ese es más caro, es selecto, un grupo más chiquitito, ¿ya? En fin. Y el día sábado tenemos uno más grande, más masivo, con los talleres que están más acostumbrados nuestra gente en la Cosa Nostra, que lo hacemos en un colegio, lo hacemos ahí más grande. Suele ser bastante entretenido, la gente termina bastante divertida. Así que ese va a ser el día sábado. Todo eso lo pueden ver en seminarios.lacosanostra.cl. Muchas gracias, Alberto, y vamos Gracias, a seguirlo. Alberto. Gracias, Alberto. Cuídense, sigan con Clave Morse esta mañana junto a María Elena Dresel. Muy buenos días. Chao. Bye.